La noche había empezado como cualquier otra en urgencias, con el zumbido constante de los monitores y el olor metálico del desinfectante, cuando las puertas automáticas temblaron como si algo enorme las hubiera embestido. Nadie estaba preparado para ver aparecer a un hombre de más de 2 metros, hombros como muros y ojos encendidos por una furia primitiva. Medía casi 7 pies, y cada paso suyo hacía vibrar el suelo del hospital. Los pacientes gritaron, los camilleros retrocedieron, y los médicos más veteranos se quedaron inmóviles por una fracción de segundo que pareció eterna. Entonces, entre el caos, una enfermera novata dio un paso al frente. Se llamaba Lucía. Llevaba apenas 6 meses en el hospital, todavía con esa mezcla de nervios y vocación que la hacía apretar el bolígrafo con demasiada fuerza. Nadie la había visto nunca levantar la voz. Nadie imaginaba que sería ella quien enfrentaría al gigante que avanzaba por el pasillo, arrancando soportes de suero y lanzando miradas que prometían destrucción. El hombre rugía nombres, exigía atención inmediata, acusaba a todos de conspirar contra él. 2 guardias intentaron detenerlo y fueron apartados como muñecos. Lucía no gritó. No corrió. Simplemente levantó la mano, como si estuviera calmando a un caballo desbocado, y habló con una firmeza que sorprendió incluso a sus propios labios. Le dijo que estaba en un hospital, que nadie quería hacerle daño, que necesitaba respirar. El gigante se rió, un sonido profundo que heló la sangre de los presentes, y dio un paso hacia ella. En ese instante, algo cambió en el aire. Lucía se movió con una precisión imposible para alguien de su tamaño, giró, apoyó el peso exacto, tocó un punto preciso del cuello del hombre y, en un segundo, aquel cuerpo inmenso cayó de rodillas, aturdido, sin entender qué había pasado. El silencio fue absoluto. Los monitores siguieron pitando, pero nadie respiraba. Lucía sostuvo al hombre mientras caía, protegiendo su cabeza del suelo, como si no acabara de derribar a una montaña humana. Entonces apareció Daniel, el médico de guardia, corriendo desde quirófano. Alto, de mirada serena y manos firmes, se detuvo frente a la escena con incredulidad. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía, y algo se encendió ahí, una chispa inesperada en medio del desastre. Mientras se daban al gigante y lo trasladaban a una sala segura, Daniel no pudo dejar de observar a Lucía. Había en ella una calma extraña, una profundidad que no coincidía con la etiqueta de novata. Más tarde, en la sala de descanso, él le ofreció un café con manos aún temblorosas. Ella aceptó, y en ese pequeño gesto, en la cercanía de las tazas humeantes y las luces bajas, nació una intimidad silenciosa. Hablaron poco, pero las miradas decían demasiado. Daniel notó cómo el cansancio dibujaba sombras suaves bajo los ojos de Lucía, y ella percibió en él una protección tranquila, una presencia que invitaba a confiar. La noche continuó, pero algo había cambiado para ambos. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, una sonrisa leve, casi secreta, se escapaba sin permiso. En un momento de calma, Daniel se acercó para agradecerle lo que había hecho. Lucía bajó la mirada, restándole importancia, pero cuando él rozó sin querer su mano, el contacto fue eléctrico. Ninguno se apartó de inmediato. El hospital parecía contener la respiración mientras sus dedos se entrelazaban apenas un segundo más de lo necesario. Sin embargo, el gigante no era un simple paciente violento. Mientras yacía inconsciente, murmullos extraños escapaban de sus labios, palabras sobre experimentos, sobre una fuerza que no podía controlar. Lucía escuchó uno de esos susurros y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo más, algo que no encajaba. Y cuando Daniel regresó con resultados preliminares y una expresión preocupada, ella supo que aquella noche estaba lejos de terminar, que lo ocurrido en el pasillo era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo su valentía, sino también el lazo inesperado que empezaba a unirlos. El amanecer encontró al hospital envuelto en una luz pálida, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de resolverse entre esas paredes. El gigante, ahora identificado como Marcos, despertó atado con suavidad, no como un prisionero, sino como alguien a quien se le ofrecía una última oportunidad de ser comprendido. Daniel estaba allí, firme, con la bata arrugada por horas sin dormir, y Lucía a su lado, con una serenidad que ya no sorprendía a nadie. Marcos habló. Confesó entre lágrimas contenidas que había sido parte de un ensayo clandestino, un intento desesperado por curar una enfermedad degenerativa. El tratamiento había alterado su cuerpo y su mente, dándole una fuerza inhumana y robándole el control. No era un monstruo, sino un hombre roto.
Lucía lo escuchó sin juzgar, colocando una mano cálida sobre la suya. Ese gesto simple, humano, hizo que incluso los médicos más escépticos bajaran la guardia. La administración del hospital quiso intervenir, llamar a autoridades, borrar el incidente como un problema de seguridad. Daniel se enfrentó a ellos con una determinación que jamás había mostrado. Defendió a Lucía, defendió a Marcos, defendió la idea de que la medicina no era solo protocolos, sino compasión. Lucía, inspirada, habló también. Su voz no tembló cuando explicó cómo había aprendido técnicas de control en su pasado, cómo había elegido la enfermería para sanar, no para pelear. Sus palabras resonaron, y por primera vez, el hospital escuchó de verdad. Marcos fue trasladado a un centro especializado, no como una amenaza, sino como un paciente digno. Antes de irse, miró a Lucía con gratitud infinita. Le dijo que ella le había devuelto algo que creía perdido, la humanidad. Cuando las puertas se cerraron tras él, el peso de la noche finalmente se levantó. En los días siguientes, la historia se extendió como un susurro admirado. La enfermera novata ya no lo era. Pero Lucía seguía siendo la misma, caminando por los pasillos con humildad, aunque ahora las miradas la buscaban con respeto. Daniel la invitó a salir una tarde, sin grandes gestos, solo una caminata al atardecer. Hablaron de miedos, de sueños, de cicatrices invisibles. El romance que había nacido en el caos creció con suavidad, con besos tímidos bajo luces anaranjadas y silencios cómodos que decían más que cualquier promesa. Una noche, después de un turno largo, se quedaron solos en la sala de descanso. El cansancio los hizo reír sin razón. Daniel acarició el rostro de Lucía, y ella apoyó la frente en su pecho, escuchando un corazón que latía al mismo ritmo que el suyo. No hubo prisa, solo una certeza compartida de que algo profundo los unía. Se besaron con una ternura que sanaba, como si cada contacto cerrara heridas antiguas. Con el tiempo, Lucía fue ascendida, no por el incidente, sino por su constancia y su don para ver al paciente más allá del diagnóstico. Daniel encontró en ella no solo amor, sino un espejo que lo hacía mejor médico y mejor hombre. Juntos impulsaron cambios, programas de atención humana, espacios donde la fuerza no se medía en músculos, sino en empatía. Y cuando alguien nuevo llegaba al hospital y preguntaba por la historia del gigante de 7 pies, las sonrisas aparecían. No se hablaba solo de una caída instantánea, sino de cómo una noche de terror se transformó en un acto de valentía silenciosa, de cómo el amor nació en el lugar menos esperado y de cómo, a veces, la verdadera fuerza no ruge ni golpea, sino que se acerca con calma, extiende la mano y decide creer en la humanidad del otro. El hospital siguió respirando con ese ritmo propio que solo conocen quienes trabajan de noche, pero para Lucía y Daniel cada turno parecía distinto desde entonces. No era solo la historia del gigante lo que había cambiado algo, era la conciencia silenciosa de que se tenían el uno al otro. A veces bastaba una mirada desde el otro extremo del pasillo, un gesto mínimo, para sentirse acompañados incluso en los momentos más duros. Aquella semana llegó una oleada de pacientes tras un accidente múltiple en la autopista. Urgencias se llenó de gritos, sangre y órdenes rápidas. Lucía se movía con una seguridad que ya nadie cuestionaba, pero Daniel notó cómo, en medio del caos, ella buscaba su presencia casi de forma instintiva. En una de las salas, mientras estabilizaban a una joven inconsciente, sus manos se rozaron al mismo tiempo sobre una gasa. El contacto fue breve, profesional, pero cargado de una tensión dulce que ninguno ignoró. Más tarde, cuando la calma volvió de forma parcial, Daniel encontró a Lucía apoyada contra una pared, cerrando los ojos unos segundos. Se acercó sin decir nada y colocó su mano en la espalda de ella, firme, reconfortante. Lucía abrió los ojos y sonrió con cansancio. Apoyó la cabeza en su hombro, sin importarle quién pudiera verlos. En ese gesto había confianza, refugio, algo que iba más allá del deseo. Esa misma noche, Daniel la acompañó hasta el estacionamiento. El aire frío contrastaba con el calor que compartían. Lucía dudó un instante antes de hablar, confesándole fragmentos de su pasado, el entrenamiento duro, las decisiones difíciles, la razón por la que había aprendido a dominar su cuerpo y su mente. Daniel escuchó sin interrumpirla, con esa atención plena que tan pocas personas saben ofrecer. Cuando ella terminó, él tomó su rostro entre las manos y la besó con una suavidad que hizo que el mundo desapareciera por un momento. No fue un beso urgente, sino profundo, lento, como si se prometieran cuidado mutuo sin palabras.
Dentro del hospital, sin embargo, no todo era armonía. Algunos superiores veían con recelo la influencia creciente de Lucía. Había rumores, envidias mal disimuladas, preguntas incómodas. Ella lo sentía en los silencios forzados y en ciertas miradas. Daniel lo notaba también, y eso despertaba en él una necesidad casi feroz de protegerla, aunque sabía que Lucía no era alguien que necesitara ser salvada. Una madrugada, una alarma sonó desde la sala donde habían ingresado a un paciente con comportamiento errático. Lucía y Daniel acudieron de inmediato. El hombre estaba agitado, desorientado, recordando demasiado a Marcos. Por un segundo, el pasado se superpuso con el presente. Lucía respiró hondo, controlando cada músculo. Daniel se colocó a su lado, no delante, no detrás, sino con ella. Juntos hablaron al paciente, sincronizando palabras y gestos, como si llevaran años haciéndolo. La crisis se desactivó sin violencia. Cuando todo terminó, se miraron y rieron nerviosos, aliviados, conscientes de que formaban un equipo poderoso. Esa complicidad empezó a notarse. Enfermeras y médicos jóvenes se acercaban a Lucía buscando consejo. Daniel la observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y algo más íntimo, más profundo. Una noche, después de un turno particularmente largo, decidieron no irse enseguida. Subieron a la azotea del hospital, un lugar casi olvidado, desde donde se veía la ciudad dormida. El viento movía suavemente el cabello de Lucía mientras Daniel la rodeaba con los brazos por detrás. Hablaron de futuros posibles, sin planes rígidos, solo imágenes sueltas, viajes, risas, una vida donde el trabajo no lo fuera todo. Lucía se giró para mirarlo y deslizó sus dedos por el cuello de él, lenta, conscientemente. El beso que compartieron allí fue distinto a los anteriores, más intenso, cargado de deseo contenido. Daniel apoyó la frente en la de ella, luchando contra la tentación de perderse por completo. Lucía sonrió, comprendiendo esa lucha, y lo besó de nuevo, más despacio, como si saboreara cada segundo. Los días siguientes trajeron decisiones importantes. A Lucía le ofrecieron liderar un nuevo programa de manejo de crisis, algo que implicaba más responsabilidad y exposición. Dudó. Daniel fue el primero en animarla, recordándole quién era y lo que ya había demostrado. En la intimidad de su apartamento, rodeados de silencio y luz tenue, ella se lo agradeció de la única forma que sabía, acercándose, desabrochando lentamente la camisa de él, besando cada inseguridad hasta hacerla desaparecer. Aquella noche no hubo prisa, solo piel, respiraciones entrecortadas y una conexión que parecía inevitable. Pero incluso en esa cercanía, Lucía sentía que algo más se estaba gestando, una tensión que no venía solo del trabajo o del amor. Había llamadas extrañas, movimientos administrativos que no cuadraban, menciones veladas a investigaciones internas. Daniel también lo percibía. Sabían que el hospital guardaba secretos, y que el caso de Marcos había sido solo la punta de algo más profundo. Una tarde, Lucía encontró un archivo que no debía estar a su alcance. Nombres, ensayos, conexiones inquietantes. El pulso se le aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que lo que había hecho aquella noche en urgencias había puesto una pieza clave en movimiento. Cuando Daniel leyó lo mismo, levantó la vista lentamente hacia ella. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. Se acercaron, entrelazando las manos con fuerza, no como amantes en ese momento, sino como aliados. Afuera, el hospital seguía funcionando como siempre, pero ambos sabían que estaban entrando en un territorio incierto, donde el peligro y la verdad caminaban de la mano, y donde su vínculo sería puesto a prueba de formas que aún no podían imaginar. Lucía cerró el archivo con cuidado, como si el simple clic pudiera despertar algo dormido en los pasillos. Su corazón latía con un ritmo distinto, no de miedo, sino de alerta. Daniel la observaba en silencio, apoyado contra la mesa, con esa expresión concentrada que solo aparecía cuando intuía que la medicina ya no era el único campo de batalla. Sin decirlo, ambos supieron que cruzarían esa línea juntos. Durante los días siguientes, actuaron con normalidad. Lucía cumplía turnos, sonreía a los pacientes, lideraba el nuevo programa con una naturalidad impecable. Daniel seguía salvando vidas, firmando informes, atendiendo reuniones. Pero por las noches, cuando el hospital se calmaba y el mundo parecía más lento, se encontraban en rincones discretos para hablar en susurros. Cada conversación los acercaba más, no solo como aliados, sino como algo profundamente íntimo.
Una madrugada, después de una guardia agotadora, terminaron en el apartamento de Daniel. La lluvia golpeaba los ventanales con suavidad, envolviendo el espacio en una intimidad casi irreal. Lucía se quitó los zapatos y caminó descalza, observando los pequeños detalles del lugar, libros subrayados, fotografías antiguas, una planta descuidada junto a la ventana. Daniel la miraba como si verla allí, en su espacio privado, fuera una revelación. No hablaron de archivos ni de conspiraciones esa noche. El silencio los envolvió mientras se acercaban poco a poco. Daniel acarició el rostro de Lucía con el dorso de los dedos, como si memorizara cada rasgo. Ella cerró los ojos, apoyándose en su pecho, sintiendo el latido firme bajo su mejilla. El beso que siguió fue profundo, cargado de una necesidad tranquila, de esas que no queman, sino que sostienen. Lucía deslizó sus manos por la espalda de él, y Daniel la rodeó con los brazos, como si el mundo exterior pudiera desmoronarse sin tocarlos. Después, quedaron juntos en el sofá, respirando al mismo ritmo. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Daniel y, casi sin darse cuenta, habló de sus dudas. De si estaba preparada para lo que venía, de si había removido algo demasiado grande. Daniel besó su cabello y le respondió con una certeza serena: no estaba sola, nunca lo estaría. Esa promesa silenciosa se instaló entre ellos con una fuerza inesperada. En el hospital, pequeñas señales empezaron a aparecer. Un laboratorio cerrado sin explicación. Un médico transferido de repente. Formularios desaparecidos. Lucía observaba todo con una atención casi quirúrgica. Daniel, por su parte, comenzó a hacer preguntas cuidadosas, usando su reputación para abrir puertas que otros no podían. Cada avance venía acompañado de una tensión creciente, pero también de una confianza mutua que se fortalecía con cada obstáculo. Una noche, Lucía tuvo que intervenir en una crisis particularmente dura. Un paciente joven, con signos claros de haber pasado por algún tipo de tratamiento experimental, perdió el control. Mientras el equipo dudaba, ella actuó con una mezcla perfecta de firmeza y empatía. Daniel observó desde fuera, con el corazón apretado, consciente de que aquella capacidad suya era exactamente lo que la hacía valiosa y vulnerable. Cuando todo terminó, Lucía salió de la sala con las manos temblando apenas. Daniel la esperaba. Sin decir nada, la llevó a un pasillo vacío y la abrazó. Lucía se permitió por primera vez soltar el aire que había contenido. Apoyó la frente en el cuello de él, respirando su olor familiar, sintiendo como la tensión se disolvía lentamente. Daniel la sostuvo con una paciencia infinita, como si ese abrazo fuera tan importante como cualquier procedimiento médico. Las horas compartidas empezaron a tejer una intimidad más profunda. Se conocían en los silencios, en los gestos mínimos. Lucía sabía cuando Daniel estaba al límite con solo ver cómo se quitaba los guantes. Daniel sabía cuando ella necesitaba espacio o cercanía por la forma en que evitaba o buscaba su mirada. Esa conexión se trasladó también a lo físico, a caricias lentas después de días largos, a besos robados en escaleras de emergencia, a noches donde el deseo se mezclaba con la necesidad de consuelo. Pero la sombra que se cernía sobre el hospital se hacía cada vez más evidente. Una reunión inesperada de directivos levantó sospechas. Lucía fue citada para una entrevista de rutina. Daniel insistió en acompañarla hasta la puerta, sus dedos entrelazados un segundo más de lo prudente antes de separarse. Ella le sonrió con calma, pero en su interior algo se tensó. La entrevista fue fría, llena de preguntas demasiado específicas. Lucía respondió con inteligencia, sin revelar nada, manteniendo esa fachada impecable que había perfeccionado con los años. Al salir, encontró a Daniel esperándola, apoyado contra la pared, fingiendo revisar su teléfono. Cuando sus miradas se cruzaron, supieron que aquello había sido una advertencia. Esa noche, regresaron juntos al apartamento de Lucía. No encendieron muchas luces. El ambiente estaba cargado de una mezcla de peligro y deseo. Daniel se acercó a ella con una intensidad distinta, como si necesitara asegurarse de que estaba allí, real, a salvo. Lucía respondió con la misma urgencia contenida, besándolo con una profundidad que hablaba de todo lo que no podían decir en voz alta. Entre caricias y respiraciones compartidas, Lucía confesó que, pese a todo, no se arrepentía. Que si tenía que volver a enfrentar a un gigante, literal o figurado, lo haría. Daniel apoyó su frente en la de ella y sonrió suavemente, diciéndole que esa valentía era lo que lo había atrapado desde el primer momento.
Mientras afuera la ciudad seguía su curso indiferente, ellos permanecieron juntos, conscientes de que el camino que habían elegido no tenía vuelta atrás. En algún lugar del hospital, piezas invisibles seguían moviéndose, planes se ajustaban, verdades esperaban ser descubiertas. Y Lucía, apoyada contra Daniel, sintió con claridad que lo que estaba por venir no solo pondría a prueba sus habilidades, sino también la fortaleza de ese vínculo que, sin darse cuenta, se había convertido en su mayor refugio. ¿Is this conversation helpful so far? El final comenzó sin estruendo, sin sirenas ni gritos, como si el destino hubiera decidido que la verdad merecía llegar en silencio. Lucía y Daniel sabían que el momento había llegado cuando una llamada anónima los citó en el archivo antiguo del hospital, ese sótano olvidado donde el polvo y los secretos se acumulaban por igual. Bajaron juntos, sin soltarse la mano, conscientes de que ya no había marcha atrás. Allí encontraron las pruebas completas, contratos, grabaciones, informes médicos alterados. Todo encajaba. El hospital había servido durante años como fachada para experimentos ilegales, probados primero en personas vulnerables, luego en pacientes difíciles, como Marcos. De pronto, aquella noche del gigante en urgencias dejó de parecer un accidente y se reveló como una grieta por donde la verdad había comenzado a escapar. Lucía entendió entonces que su intervención no solo había salvado una vida, sino que había iniciado el derrumbe de una estructura corrupta. Daniel respiró hondo, con una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que habían permitido, alivio porque ahora podían detenerlo. Pero sabían que revelar todo tendría un precio. Podrían perder sus carreras, su estabilidad, incluso su libertad. Lucía fue la primera en hablar. Dijo que había vivido demasiados años cargando con decisiones difíciles como para retroceder ahora. Daniel la miró como aquella primera noche en urgencias, con admiración profunda, y asintió sin dudar. Entregaron la información a las autoridades sanitarias y a la prensa, no de forma impulsiva, sino precisa, quirúrgica. El impacto fue inmediato. Investigaciones, suspensiones, titulares que sacudieron a la ciudad. El hospital se llenó de cámaras y abogados. Algunos colegas bajaron la mirada, otros se acercaron en silencio para agradecerles. Lucía y Daniel caminaron por los pasillos con la frente en alto, sabiendo que habían hecho lo correcto, aunque el suelo pareciera temblar bajo sus pies. Llegó el día inevitable. Ambos fueron llamados a declarar. Las horas en salas frías, las preguntas repetidas, la presión constante. En cada pausa, buscaban la mirada del otro. No necesitaban palabras. Bastaba una leve sonrisa, un gesto mínimo, para recordar por qué estaban allí. Cuando todo terminó, exhaustos, salieron juntos al aire libre. El sol de la tarde les pareció irreal, casi demasiado brillante para después de tanta oscuridad. Las consecuencias no tardaron. El hospital fue intervenido. Algunos directivos enfrentaron cargos. El programa ilegal quedó expuesto al mundo. Y aunque Lucía y Daniel no fueron castigados, comprendieron que nada volvería a ser igual. Decidieron tomarse un tiempo lejos, no para huir, sino para respirar. Se marcharon unos días a un lugar tranquilo, cerca del mar, donde el sonido de las olas reemplazaba al de los monitores. Allí, sin batas ni relojes, se redescubrieron. Caminaron descalzos por la arena, hablaron de todo lo que habían callado, de miedos que ya no pesaban tanto. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Daniel tomó las manos de Lucía y le dijo que, en medio del caos, ella había sido su ancla. Lucía respondió apoyando la cabeza en su pecho, confesándole que, por primera vez, no sentía que debía ser fuerte sola. El beso que compartieron fue profundo, sereno, lleno de futuro. Al regresar, tomaron una decisión que sorprendió a muchos. No volvieron al mismo hospital. Juntos fundaron un centro pequeño, humano, dedicado a la atención integral y ética, donde cada paciente era visto como una persona, no como un caso. Lucía lideró los protocolos de crisis con un enfoque basado en la empatía. Daniel se convirtió en un referente médico por su compromiso inquebrantable. El lugar creció, no por ambición, sino por confianza. Con el tiempo, la historia del gigante se transformó en leyenda. Ya no se contaba como un acto de fuerza, sino como el momento en que la calma venció al miedo. Lucía seguía siendo discreta, pero su nombre se asociaba a algo más grande que la hazaña, integridad. Daniel, a su lado, encontró un equilibrio que nunca había tenido, una vida donde el amor no competía con la vocación, sino que la fortalecía.
Una tarde cualquiera, mientras cerraban el centro después de un día largo, Daniel se detuvo en la puerta. Sacó una pequeña caja, simple, sin discursos grandilocuentes. Lucía lo miró, sorprendida, con esa mezcla de firmeza y emoción que la definía. Él no hizo promesas eternas ni habló del destino. Solo le dijo que quería seguir enfrentando la vida con ella, en cada forma que ésta tomara. Lucía sonrió, con los ojos brillantes, y dijo que sí, no como un final, sino como una continuación. Años después, cuando alguien preguntaba cómo había empezado todo, Lucía a veces miraba a Daniel y respondía con una sonrisa tranquila. Decía que comenzó una noche en urgencias, cuando un gigante irrumpió lleno de furia y el mundo esperaba violencia, pero recibió humanidad. Porque al final, no fue la fuerza lo que cambió la historia, sino el valor de acercarse sin miedo, de amar en medio del caos y de elegir, una y otra vez, hacer lo correcto aunque tiemble el suelo bajo los pies.